que es la de Salvador Narrala. Ronnie Sí. Gilberto, Salvador, Es cierto, es un en fenómeno. una sociedad bipartidista, Cierto. saca 445,000 votos. en Sí, 2012. es extraordinario, sí. Y realmente es extraordinario. Apareció libre como el interviniente, va. Sí. Pero Salvador, mire, el gran problema de Salvador es que nunca tuvo capacidad para gerenciar el partido. Ajá, Sino a este momento a saber quién fuera Salvador. es cierto. A saber quién Sí, fuera. sí, va. ya sería todo. Pero una mire, estructura. haber partido de una base de 440,000 votos en una general, sin representantes en nada, en ninguna junta ni en nada. Es bastante. Pero él no supo gerenciar eso. Y los cachurecos le robaron el partido. Sí, le robaron el partido. Le robaron el partido, se lo dejó quitar. Se lo dejó Él quitar. admitió también en una entrevista, y esto es bien importante recordarlo y remarcarlo, que en el año 2012 le habían ofrecido crear un partido porque eso debía restarle votos a Libertarios Fondes, que acababa de ser fundado. Y efectivamente había un resentimiento de los sectores democráticos conservadores del Partido Liberal y el Partido Nacional, y en general de los sectores conservadores del país, por la acción tomada el 28 de junio y la regresión que significa eso de volver a golpes de Estado, no todo el atraso y bueno, lo que significó el golpe. Entonces, ese sector conservador no iba a votar jamás por libre, ¿verdad? No iba a votar y se quedaba pues en el aire. Entonces el estudio de la derecha, y ahí sí, el pase para la derecha dijo, bueno, aquí necesitamos captar este margen. Y pusieron este personaje como anzuelo, ¿verdad? Que él sí creyó que iba a ser presidente, por cierto, que esto es lo más pues ingenuo, ¿no? De toda esta jugada, él creyó que lo iban a hacer presidente y en realidad, evidentemente, lo utilizaron, pues. Entonces, y así, cuando él realmente ganó la presidencia con nosotros, también se la negaron, porque no era su opción tampoco como derecha hegemónica, pues. Él siempre a Fernando Gilberto lo miraron Sí. como un candidato para restarle a Libre y no para sumarle a él como candidato, Ahora candidato exitoso. se cumplió ese objetivo del partido de gobierno. Sí, sí, se cumplió. Sí, le Se restaba en la cumplió. general, ¿no? Y ellos, mire, ellos en el fondo cometieron un error. Ajá. Porque, ¿qué hubiera sido de Libre en el 2017? Con Narrala con un partido fuerte Sí. y con un partido nacional bien posicionado en su militancia. Pero ellos creyeron, Narrala amenaza al Partido Nacional. Y Narrala, del 2012 para acá, era una amenaza a Libre. Sí. Ese es el voto Porque que Narrala dividía no le iba a robar voto al Partido Nacional. sino que Libre. Le robaba voto a Libre. Pero se equivocaron los nacionalistas. La denuncia que hacía ayer el ingeniero Salvador Narrala, ya vamos a ir a eso. La situación en los tres partidos políticos, ¿coincide, Gilberto, con mi apreciación? Sí, completamente, Ronnie, pero además yo quiero referirme a una cualidad que bueno, el dirigente de la Revolución Rusa decía que habían tres condiciones de un dirigente político que lo hacían tener, digamos, trascendencia. Uno, que un dirigente político fuera un ideólogo, otro que fuera un organizador y otro que fuera un propagandista, ¿verdad? Sí. Y yo creo que Salvador es un gran propagandista, evidentemente, pero es un mal organizador e ideológicamente es disperso. Entonces, esto de las mesas electorales es organización. Y entonces ahí yo le miro una gran debilidad a Salvador. No obstante, hay otro dirigente del partido que asegura, del Partido Liberal, que es Marlon Lara, que fue, bueno, alcalde en más de una ocasión, ¿no? De Puerto Cortés y luego ha sido también diputado, y sí creo que es una persona, sí es un organizador, creo, pues tiene estructuras, y él ha asegurado de que Salvador tiene las mesas en todo el país, y evidentemente también tiene una cantidad de alcaldes y dirigentes políticos del Partido Liberal que tienen trayectoria y que tienen experiencia. Entonces, por ahí yo le daría el beneficio de la duda de que sí lo va a lograr, ¿verdad? De que sí va a llegar a tener representantes en mesa, pero no tampoco es suficiente tener la representación en mesa, hace falta capacitarla. Y ahí es donde la estructura, no sé si le va a dar para tanto, pues para garantizar de que esta gente que esté en la mesa tenga la pericia para evitar el fraude que le viene con Calix, ¿verdad? Entonces, por ahí yo siento que la debilidad principal de Salvador es estructural, a pesar de que en la última encuesta tiene 17% arriba. La gran expectativa del domingo es quién sale electo en el Partido Liberal y la otra es quién sale electo en San Pedro Sula del Partido Libre. Yo creo que esas son las dos que más están jalando la atención, porque evidentemente ahí es donde están las tensiones electorales en estos comicios internos y primarios. El Libre está claro, el panorama en el Presidencial, presidencial, sí. En el Partido Nacional también. Claro, totalmente, sí. Sí, nada refuerzo. Nada refuerzo, sí. Okay. En el Partido Liberal. Ahí sí hay dudas. Opinamos igual, ¿no? Sí, opinamos igual siempre y cuando, bueno, si se respetara, digamos, la voluntad de los liberales, entiendo que ganaría Salvador. Pero bueno, yo creo que eso es lo que Calix le mete emoción a ese partido, ¿verdad? No, estamos pendientes de qué es lo que fuera. De cómo va a ser el fraude. Y debe haber disciplina partidaria en cuanto a no solo a la aceptación de los resultados, sino a comenzar a trabajar desde ya, porque tenemos un enemigo en Cortés que puede reelegirse y que, bueno, va a multiplicar nuevamente estos gobiernos desastrosos para el pueblo hondureño, ¿verdad? Que la historia debe ir borrando. Y bueno, ha sido una mala alcaldía la de Contreras, ¿verdad? Eso también hay que decirlo, incluso señalado de actos de corrupción graves y de haber favorecido incluso familiares, ¿verdad? Con contratos de la alcaldía. Ya veníamos del desastre de administración de Calidonio, en la ciudad más importante del país, hay que decirlo, ¿verdad? Si bien la capital es pues el centro burocrático del Estado de Honduras, está sentado en la capital, la verdad es que
60% del Producto Interno Bruto sale del Valle de Sula. Y la alcaldía específicamente de San Pedro Sula tiene mucho que ver con esa dinámica económica que puede tener el país. Entonces no hay que menospreciar la importancia que tiene Cortés, ¿verdad? Y que además es un termómetro también de las elecciones nacionales también. Sí. Bueno, las 8:17. Ronnie, Sí. ya Cortés tiene 1.109.000 electores. Y Francisco Morazán solo tiene 1.100.000. O sea, hay 9.000 allá. Sí. Más. O sea que Cortés es fundamental. Así Por eso es. es que nosotros necesitamos, todos los partidos necesitan no sacar jugando. líderes locales Fuertes. realmente arraigados. Sí, Porque son los que van a conducir así es. el triunfo del partido. Ahora, Cortés y Francisco Morazán Sí, prácticamente ahí están, ¿no? Ahí está Ahí están. Sí, 3 millones de sí. votos, 3 millones de personas al menos en ambos, sí. Consigue que Salvador entonces anda en 20 puntos arriba de Cali. O sea, Salvador en simpatías Qué diferente. es muy superior a Cálix. ¿Le va a ajustar la organización a Salvador para poder convertir esas voluntades en el acta electoral? Eso es lo que está por ver. Eso, por eso. Y la general ganaba Trógeno. Entonces, sí, siempre dime, ¿y aquí qué pasó, pues, va? Entonces, Sí, ese tipo de situaciones, Gilberto, los blindajes que están haciendo y las denuncias que se han Sí, a mí me presentado. parece bien importante, yo creo que es una gran victoria y hay que reconocérselo a Marlon, ¿verdad? Le mandamos un abrazo y una felicitación a Marlon Ochoa, porque ya hemos visto la actitud agresiva, grosera, y siempre con esas ínfulas aristocráticas que tiene Cosette López, ¿verdad? Del Partido Nacional, Cosette López, ¿verdad? Del Partido Nacional, que pues trató de impedir hasta último momento que se estableciera como una norma el tema del biométrico antes de enviar las actas de los centros de votación. Decía que se iban a acumular y que se iba a generar caos, incluso empezaron a usar los términos con los que ellos nos tratan a nosotros, ¿va? Los libres, caóticos, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente ya apareció la firma de ella estampada el día de ayer en un comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral, donde afirma que el acta no puede ser enviada si antes no tiene la verificación del biométrico, lo que es un triunfo histórico. Lo que dice Ronnie aquí es lo más cercano a la realidad. Las elecciones internas han sido manejadas de manera muy empírica, por decirlo de la manera más amable, ¿verdad? Muy maliciosa, ¿verdad? Muy malintencionada por muchos dirigentes que dirigen algunos centros electorales y que, bueno, por imponer su voluntad han sido capaces de cometer fraude de muchas maneras. Esto ha pasado en la tradición política hondureña, como Libre también surge de muchas maneras de esa tradición política, también se reprodujo en algunos municipios y departamentos estas prácticas en elecciones anteriores, y yo creo que, pues para no excluir a Libre de este ambiente social, político, cultural que tenemos en Honduras, yo creo que lo del biométrico le pone alto a esa práctica, le da una garantía electoral importante al pueblo hondureño, ya que garantiza que la cantidad de votos reflejadas en las urnas son las que va a enviarse, las que han puesto su huella dactilar también en el biométrico. Ambos números van a coincidir y se van a enviar para que se pueda trabajar sobre un total, un universo completamente verificado de votantes, donde, bueno, ya se pueden hacer los conteos con mayor confiabilidad. Entonces, eso es un golpe duro al Partido Nacional, ¿verdad?, que ha tendido a inflar los votos, a obligar a la gente a votar, como se vio en las elecciones anteriores, cuando ellos sacaron casi 1.150.000 votos, ¿verdad?, en las elecciones internas, de los cuales habían casi 100.000 votos marcados, rayados, insultando a la dirigencia y a los candidatos del Partido Nacional, porque estaban obligados como empleados públicos a respaldar las posturas del Partido Nacional. También el voto de la Bolsa Solidaria, el voto comprado, el voto presionado por los grandes mercados del narcotráfico que también existen en el país y que apoyaban directamente a los candidatos del Partido Nacional, todo eso desaparece. Y desaparece también en el Partido Liberal, donde evidentemente, ¿verdad?, si comparamos la participación electoral de las generales con las internas, no hay una correspondencia. En el entendido también, y en eso también hay que ser sinceros, de que muchos también, hay un porcentaje ahí del 1.700.000 que sacó la compañera Xiomara en las últimas elecciones, la que la hizo presidenta de la República finalmente, después de 3 intentos victoriosos, ¿verdad?, de nuestro partido de ganar las elecciones, pero de no ser reconocida, que también hay ahí un margen del Partido Liberal que dijo, bueno, mi voto no es útil votando por Luis Zelaya en este momento, y mi voto sí es útil para sacar la narcodictadura votando por Xiomara Castro. Entonces, por ahí habría que hacer algún cálculo, pero sí hubo inflación evidentemente de votos en las internas que pues esa práctica se quedaría completamente contrarrestada con la utilización del biométrico. Es un salto cualitativo para la democracia hondureña, brinda confianza, blinda de cierta manera la posibilidad de fraude. Hay muchas otras formas de fraude, pero al menos esa, que era la más básica, digamos, queda completamente anulada con el uso del biométrico. Es un aparato sencillo, se parece a un celular, o sea, ya por más analfabetismo digital o analfabetismo real que tengamos en nuestro país, ya estos aparatos para nosotros pues están hechos de manera bastante amigable también, su software y su comportamiento, y lo mismo es el biométrico, que es un aparato sumamente sencillo, que no ocupa una gran capacitación y que se estaban oponiendo a él por la transparencia que iba a brindar el proceso. Entonces, yo sí siento que esto va a marcar una diferencia importante, y que, bueno, eso también es una invitación más para el pueblo hondureño para que pueda participar este domingo en las elecciones internas y primarias de estos 3 partidos. Porque si la Fiscalía va a actuar posteriormente, usted necesita base de datos de nombres, de quiénes van. Sí, Hoy también hay el otro elemento, que el representante de la Junta Receptora, antes de tomar la promesa de ley, tiene que verificar en la huella que tiene que poner ahí,
que no va a aparecer en el biométrico porque no es de la zona, ¿va? Pero tiene que tener una verificación de que él es él, porque la responsabilidad que obtiene después es grande, grande. Y yo creo que el subrayado que se ha hecho con la decisión que tomó el Consejo elimina cualquier tipo de duda, cualquier acción paralela que se pueda hacer al proceso electoral en base a biométrico y en base a transmisión rápida de datos. O sea, el fraude que se pueda generar, si en realidad se aplica el biométrico, sería muy bajo el porcentaje. Habría que ver la compra de votos, cuánto representa del porcentaje también de fraude, ¿verdad? Porque la compra de votos es otra forma de fraude electoral, ¿verdad? El ofrecimiento, Ahora, Ministerio el Público, engaño. ha mandado también un mensaje, me parece, muy contundente. Sí, en todo esto. solo que en la práctica, digamos, si yo soy fraudulento, ¿verdad? Y estoy pensando en hacer alguna argucia electoral, la verdad es que no me intimida tanto el fiscal, porque podrá tener presencia fiscal en los 8.000 centros de votación. Sobre todo en los más lejanos. Difícil. allá. No puede, donde se hace Las zonas fraude, rurales. en los cordones de miseria, donde, ¿verdad? Hay una gran conglomeración de votantes, ¿verdad? Ahí tendrá presencia Ahora, Julio, fiscal. está claro realmente que el uso del sistema biométrico es obligatorio en los tres partidos políticos hasta este momento. Totalmente obligatorio. Ya está aceptado Obligatorio. por los Y tres. eso no es invento del Consejo, basado en ley. La ley dice, Ronnie, que para las elecciones en Honduras debe verificarse la huella digital o la faz, la cara, en biométrico. No dice para elecciones generales, Mm. dice para las Inter- elecciones. Ah, Las elecciones. Ah, en Irán general. dice elecciones General. Elecciones. Sí, genérico, de manera genérico, no dice generales. Sí. Sí. Por eso es que el Consejo cuando convoca en esas condiciones. Sí, yo tenía entendido En base que al hasta artículo. hace 2 días uno de los partidos, el Partido Liberal, por ejemplo, y el Partido Nacional no habían retirado los biométricos. No, porque no ellos no habían capacitado a su gente con el biométrico porque tenían entendido que no se iba a usar. Claro. Incluso el biométrico debe servir también para primarias, para los movimientos que reclutan firmas. Sí. O sea, vos solo te entrega el Consejo unos biométricos y usted anda más a la firma. Sin Y le pone la necesidad de huella andar y ahí nomás. con una almohadilla. Ahí nomás Es verdad. saca. La denuncia de Narrala. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La última. Fue el primero que- denuncia la puso que los sí. audios Sí. de Fabiola Bros, que me parece que es grave eso. Es grave porque claramente se escucha a Fabiola hablando de un mecanismo para burlar el biométrico. Y Fabiola es la coordinadora de campaña de Jorge Calix. Entonces ya es como que le llueve sobre mojado en el sentido de que todo el señalamiento, bueno, si lo acabamos de decir, el biométrico aquí tiene nombre y apellido, el biométrico es para Jorge Calix, pues, para evitar que Jorge haga fraude en el Partido Liberal. No es tanto el peligro en el Partido Libre o en el Partido Nacional, que a pesar de la tradición del Partido Nacional, sino el fraude que va a hacer en el Partido Liberal. Entonces, sí, circulan unos audios donde se escucha muy bien la voz de Fabiola. Luego hay que decirlo, ella sale diciendo que se trata de un deep fake, ¿no? Que es una categoría de las fake news que habla específicamente de cómo pueden tergiversarse a través de inteligencia artificial el tema del tono de la voz, incluso la imagen. Pero bueno, a mí me parece muy real el audio original que circula y pone en peligro, por supuesto, las elecciones internas del Partido Liberal, porque ya están pensando entonces este sector fraudulento cómo saltarse la barda y ganarle a la voluntad popular, ¿verdad? O sea, ganarle a la democracia. Eso es bastante grave. Yo no creo que con un video de aclaración, Fabiola, se pueda, digamos que apaciguar esas El esas daño ya creencias. está hecho. Sí, el daño está hecho. Creo que está hecho y ya mancha bastante las elecciones internas del Partido Liberal, pero además mancha específicamente a la persona que representa a Fabiola, en este caso a Jorge Cali, que ya de por sí, ¿verdad?, está bastante señalado por fraudulento.